En mi debate en la plenaria del Senado sobre la corrupción Odebrecht Grupo Aval, porque las sanciones todas que se han tomado los involucran a los unos y a los otros, en el caso del negocio de la Ruta del Sol. Pedí que la vicepresidenta se declarara impedida por su gran cercanía con Luis Carlos Sarmiento Angulo, que le impide ser objetiva, ¿sí? Tomar estas cosas con neutralidad. Entonces ella el otro día salió en Blue e hizo una entrevista en la que faltó, a mi juicio, a la verdad en materia gravísima, intentó engañar y manipular, muy mal salió lo que ella hizo. Entonces la idea es que en este video voy a refutar cada una de sus partes, pero además hago esta advertencia también: este asunto de los impedimentos es clave. Una de las normas clave anticorrupción en cualquier país es esta, que ¿qué es lo que dicen las normas sobre impedimentos? Que quien tiene, para este caso de Marta Lucía Ramírez, una amistad profunda con quien la persona a la que le está tomando decisiones debe declararse impedida. O por ejemplo, más fácil de ver en las relaciones de parentesco. Yo como senador tengo que declararme impedido para resolver asuntos que tengan que ver con familiares cercanos. Esa es la norma que ella está violando. Y esto es muy importante porque es que los seres humanos no somos fieras. Y no podemos ser, nos cuesta mucho trabajo ser neutrales frente a nuestros familiares, por ejemplo. Ser neutrales frente a nuestros amigos cercanos. Inclusive la norma prohíbe actuar en casos de odio. Y estando la norma así de clara, ella en vez de declararse impedida, que es lo sensato, lo que debe hacer, se empecina en atornillarse, porque por alguna razón quiere ser ella la que tenga una voz cantante en la resolución de los negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que sabemos es clave en su historia. Prácticamente todo lo que ella es en proporciones muy grandes se los debe a este banquero, a Sarmiento Angulo. Y en el caso mío ahora la emprendió contra mí porque evidentemente trabajé con el doctor Luis Carlos Sarmiento hace muchos años y él, como de todos los que han sido jefes míos, he tenido amistad y eso no es ningún pecado y eso no es ningún delito ni mucho menos. Queda entonces claro que la vicepresidenta Ramírez confiesa en esta respuesta, confiesa que sí es amiga de Luis Carlos Sarmiento Angulo y que tiene con él una relación de muchos años. Ese es un hecho. Pero entonces le agrega el truco, ¿no? El engaño. Entonces dice, es que no es ningún delito ser amiga de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es que yo nunca he dicho que sea un delito ser amiga de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es más, es que no es un delito ser amigo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ni de nadie. Yo no voy a ser tan idiota para poner la acusación allí. Yo lo que estoy diciendo es que por ser amiga de Luis Carlos Sarmiento Angulo se debe declarar impedida, como ordena la ley, en cualquier asunto de su trabajo que tenga que ver con Sarmiento Angulo. Eso es lo que yo estoy diciendo, nada más que eso, porque si lo hace, ahí sí está violando la ley como la está violando. Ese es el punto grave en el que tenemos. Entonces no es serio que la doctora Ramírez, en vez de explicar las cosas como son, se ponga a enredar y engañar a la gente que no tiene comprensión en detalle de estas cosas. Y entonces veamos con algún grado de detalle la cercanía de Marta Lucía Ramírez con Luis Carlos Sarmiento para que quede claro que no es un asunto de menor cuantía. Mire, el primer cargo de importancia que ella tuvo fue la presidencia de la ANIF, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, y ahí la puso Luis Carlos Sarmiento. No hubiera podido ser presidenta de esa institución sin Luis Carlos Sarmiento Angulo. Después fue ella la que diseñó la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo, la de él y la de su familia, y fue su representante legal. Más adelante, del año 94, fue asesora jurídica de los negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ella creó una firma que se llamó RIO, o se llama RIO, y en su momento en asociación con la actual ministra del Transporte, y esa firma tuvo contratos, negocios con el Banco de Occidente. Después fue nada menos que miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá. Ese es un curubito de gente ultra cercana a Sarmiento Angulo. Ahí no ponen a cualquiera que vaya llegando a última hora. Pero además hay otras relaciones de cercanía. Luis Carlos Sarmiento le financió sus 2 campañas a la presidencia, a la doctora Ramírez, por 17.000 millones de pesos. No es un delito prestarle plata, pero todo esto va sumando en la idea que son amigos. Una firma muy importante que tiene el esposo de Marta Lucía Ramírez, de construcción, tiene deudas por cerca de 5.000 millones de pesos con bancos del Grupo Aval. No es un delito tampoco que te endeude con ese banco, pero todo esto le va sumando a la relación cercanísima que tienen. Es probable que esa empresa esté controlada
por el Grupo Aval, cosa que no podemos saber porque estas cosas son secretas en Colombia. Sale a trinar haciéndole publicidad entusiasta, casi que de bastonera del Grupo Aval en sus trinos, y tienen fuertes relaciones sociales, de esas a las que Luis Carlos Sarmiento solo invita a sus amigos cercanísimos, y ahí aparece Marta Lucía Ramírez. O sea que cuando yo sumo todo esto, sí, no es un delito. No es un delito ser amiga de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero sí viola la ley cuando no se declara impedido en los negocios de este banquero. Yo no tengo ningún tipo de motivo legal para estar impedida de nada. La ley en Colombia es muy clara, Néstor. Cualquier funcionario público está obligado a declararse impedido cuando no han transcurrido 2 años después de haber dejado una función que tiene interés en la función, en lo que se está decidiendo ahora en un cargo público. Las inhabilidades en Colombia son por 2 años. Falta la verdad la doctora Marta Lucía Ramírez, e intenta confundir a quien las escuchan, porque ella sabe que hay 2 tipos de inhabilidades para estos asuntos. Unas que son temporales, que pueden ser de 1 año o de 2 años, pero otras inhabilidades, como ya lo señalé, que son permanentes, que es su caso, y ella oculta esta información, ha debido explicarlo con claridad y no lo hizo. Ahora, cuando se oculta información, pues esa es una manera de engañar. Es inaceptable que toda una vicepresidenta intente engañar a los colombianos, porque insisto, son 2 tipos de inhabilidades, y ella la que tiene en este caso es una inhabilidad permanente por su cercanía con Sarmiento Angulo. Lo segundo, Néstor, es de muy mala fe decir que en la reunión que se hizo en la vicepresidencia estábamos tomando decisiones de ninguna naturaleza. Ya lo ha explicado la ministra con toda la claridad. En esa reunión nos sentamos los ministros conmigo a oír una propuesta de los bancos. Es evidente que ella confiesa que sí estuvo en una reunión con los banqueros que intentaron que no hubiera tribunal de arbitramiento y que intentaron que el Estado les regalara 1.2 billones de pesos, que es una cosa que la vicepresidenta de la República y la ministra del Transporte han debido rechazar de plano. Ahora, ella dice que no tomó decisiones en esa reunión, pero es que ella oculta otra cosa, es que esas inhabilidades impiden participar siquiera en los asuntos que tienen que ver con este tipo de impedimentos, así no sea la que decida. Con solo participar está violando su ley de impedimentos. No ha debido ir a esa reunión, ni ha debido ir a otra reunión de servidores públicos en donde se trazó este caso y se trazó, digamos, la línea de lo que quería hacer el gobierno del presidente Duque. Yo no tengo ninguna facultad de decisión de nada. Ese es otro engaño de la doctora Marta Lucía Ramírez. Es grave que una vicepresidenta intente engañar a los colombianos, porque ella formalmente puede no tener, capacidad de decidir, porque decide la ministra del Transporte, porque decide la ANI, porque decide, otros organismos del Estado, pero ella sí tiene un poder político inmenso para decidir. Primero porque la ministra del Transporte es su subalterna, todo el mundo sabe que tiene una fuerte relación de amistad comandada por Marta Lucía Ramírez y han tenido negocios juntos, y políticamente la ministra del Transporte es cuota en el gabinete de Duque de Marta Lucía Ramírez. Pero además Camilo Gómez, que es el director de la Agencia Jurídica del Estado, que tiene mucho que ver con todos estos pleitos y estos litigios, fue nada menos que candidato de ella, cuando ella fue candidata a la presidencia la primera vez, que fue su candidato a la vicepresidencia, aportante importante en millones de pesos a la candidatura de Marta Lucía Ramírez. Entonces no puede decir que ella no influye allí. Pero además por esto, porque Duque sacó una normativa en la cual Marta Lucía Ramírez, además de ser la vicepresidenta de la República, es la jefe de una institución, de un organismo que se llama la Comisión de Infraestructura, que es poderosísimo y que le permite meter sus narices y opinar y presionar, si lo desea, en una parte muy grande del funcionamiento del Estado. Si ustedes miran el organigrama de esa comisión que le creó Duque, hay por lo menos 6 derechos de Marta Lucía Ramírez que tienen que ver con el poder de decisión, y resulta que ese poder de decisión le permite actuar en 8 concesiones viales
que tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre esas la de la vía al llano. ¿Cómo es posible que amigos cercanos de Luis Carlos Sarmiento Angulo tengan el derecho a meterse de cualquier manera que sea, ¿sí?, en los asuntos de una vía en donde hay unos hechos escandalosos en lo que tienen que ver con los desastres ocurridos en esa vía? Porque es que ellos diciendo que todos los empresarios son ladrones. Ponerme a mí a decir que yo he dicho que todos los empresarios son ladrones, doctora Marta Lucía, pero usted no puede hacer una afirmación tan falaz como esta, porque usted no tiene una sola prueba en ese sentido. Nunca he dicho eso. En mis debates siempre he sido preciso en explicar que mis acusaciones son específicas y son concretas. Es más, en el debate del martes pasado, lo primero que digo, este no es un debate en contra de que se hagan vías, este no es un debate contra los constructores de las vías, y dije, ni siquiera es un debate contra los banqueros. Yo dije, este es un debate especial de corrupción que involucra a los socios de la Ruta del Sol, que son Odebrecht y el Grupo Aval. Entonces, cuando la doctora Marta Lucía dice eso, está faltando en materia gravísima, la verdad. Y esto tiene un cálculo. Es que este gobierno y otros suelen presentarse como muy amigos de los empresarios, y con eso encarretan y enredan y consiguen votos, pero no son amigos de los empresarios, son amigos de algunos empresarios. Porque aquí lo que han montado es un capitalismo de amigotes, en donde gente como Luis Carlos Sarmiento no puede perder, inclusive con el respaldo de ustedes. Doctora Ramírez, se aprobó una ley, la 1882, que dice con todas las letras que si en un contrato el contratista, así sea por corrupción, no le paga a los banqueros, pagamos los colombianos. Ese fue el 1.2 billones de pesos, pero esa ley solo se aplica en casos específicos, como estos que tienen que ver con estos negocios de Luis Carlos Sarmiento. Entonces, no falten a la verdad, pónganle la cara a sus actuaciones sin engañar a los colombianos. Primero es decir que es vergonzoso que haya congresistas como el senador Robledo que no tienen jamás propuestas, que no tienen jamás proyectos de ley. Vuelve a faltar a la verdad la doctora Marta Lucía Ramírez. Cogerla en una verdad es una hazaña, es realmente una hazaña. Congreso Visible de la Universidad de los Andes dice que yo he suscrito 61 proyectos de ley en mi carrera como senador de la República. Pero además es que eso no es lo único que hacen los senadores. Yo soy el senador que más debates de control político ha hecho en la historia del Congreso colombiano. En la historia, debates sobre todo sobre corrupción, los TLCs, el agro, la industria, la salud, la educación, los servicios públicos. Casi que no hay tema de la vida nacional que yo no haya atendido, y no tengo obligación. Yo solo tendría que atender lo de la Comisión Quinta. Las demás son sobrecargas que me pongo cuando podría evadirlo. He escrito centenares de artículos en este tiempo hablando del funcionamiento del Congreso. Participé, por ejemplo, en toda la campaña de las firmas de la consulta anticorrupción activamente. El país me ha visto a mí. Si de cualquier cosa no me pueden acusar, es de no trabajar. 2.500 líderes de opinión, doctora Marta Lucía, así a usted eso la irrite. 2.500 líderes de opinión, no del polo. Estoy hablando de empresarios, políticos, periodistas, líderes de organizaciones sociales. Por 7 años consecutivos me han escogido como el mejor senador de Colombia. Entre otras cosas porque no me le someto a los gobiernos, así los gobiernos se molesten. Y cuando usted dice que yo no hago propuestas, falta en materia grave a la verdad. Todo lo que yo digo incluye propuestas. Yo tengo propuestas sobre el sistema de salud, sobre el agro, sobre la industria, todas. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta. Es más, le cuento esto, doctora Marta Lucía, cuando yo digo que no se roben más la plata, eso también es una propuesta. Es una propuesta. Yo propongo que el gobierno y sus alcahuetes privados o sus compinches privados dejen de robarse la plata de los colombianos. Eso es una propuesta. Así, repito, a usted eso la apertura. Porque es que aquí no puede uno tratar de desviar la atención de la gente sobre la gente que más bien apoyó la reelección con la plata de Odebrecht. Porque es que el señor jamás se ha preocupado tanto por ver cómo es que la plata de Odebrecht fue a financiar la campaña del 2014, campaña que él estaba apoyando. Otra vez Marta Lucía Ramírez faltando a la verdad, pero es que esto es perfectamente inaudito. ¿Cómo se atreve la vicepresidenta de la República a decir que yo solo he señalado las acusaciones graves que hay de plata de Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo a la campaña de Oscar Iván Zuluaga? Eso es falso. Todos mis debates han incluido en el análisis los sucesos relacionados con plata de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. Son los dos junticos, y eso lo he dicho con toda claridad. Falta la verdad cuando afirma o insinúa
que no ha sido así. Pero además falta la verdad en otro asunto que ella lo sabe, tiene que saber que está faltando la verdad. Es cuando se atreve a decir que yo respaldé a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta a las elecciones del 2014. ¡Falso! Lo sabe todo Colombia y lo sabe ella, y lo sabe Iván Duque, y lo sabe todo el Centro Democrático y todos quienes la están respaldando. Pero llama la atención que cuando ustedes miran lo que ella opina sobre esto, no habla sino de la corrupción de Odebrecht. Bien curioso, ¿no? Bonita manera de ayudarle a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al Grupo Aval. Eso también dice que usted no es imparcial, que usted no es objetiva en los asuntos de ese banquero y que entonces no debería opinar de ninguna manera sobre esos asuntos. A mí no me sorprende del todo que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez actúe así, porque es que no es la primera vez que ella se pone al margen de la ley en asuntos de este tipo. Los colombianos deben saber que en el 2009 el Consejo de Estado, que es un organismo muy superior, tomó una decisión legal contra ella, la condenó, y la condena consistió en anularle su credencial de senadora. O sea, ella no pudo terminar como senadora porque sucedió esto que les estoy mencionando. Le anuló la credencial. Ella había renunciado unas semanas antes, seguramente sabiendo lo que venía, pero lo cierto es que el fallo existe. ¿Y por qué le anuló la credencial? Porque ella se hizo elegir estando impedida para ser candidata, dado que en el lapso anterior de la prohibición tuvo contratos con el gobierno nacional para ganarse una plata. Entonces, cuando alguien ha violado la ley de las inhabilidades, estos criterios de los que estamos hablando, pues a mí no me sorprende que ahora se empecine en ese asunto o con esa visión de las cosas. Evidente entonces que no pudo, la doctora Marta Lucía Ramírez no pudo refutar uno solo de mis cargos. Y que esta explicación que dio en Blue, seguramente por eso no volvió a salir a los medios, a ninguno otro, la condena, porque me da la razón en todo lo que yo he estado diciendo. Y son tantas las falsedades que eso solo, en otro país del mundo, haría temblar al gobierno, porque en países distintos a Colombia la mentira no recibe el aplauso ciudadano ni se le tolera a los altos funcionarios públicos. Aquí hay una pregunta que es bueno que ustedes analicen. ¿Por qué no se declara impedida? Para actuar solo en los negocios de Luis Carlos Sarmiento, en otras cosas ella podrá seguir actuando. ¿Por qué no se declara impedida? Si es que eso es lo fácil de hacer, porque las relaciones son evidentes. Declararse impedida no implica declararse corrupta, ni condenarse, ni mucho menos, simplemente significa reconocer una cercanía, la misma cercanía que tampoco reconoció Néstor Humberto Martínez, y miren todos los enredos que terminó. ¿Qué sucede si se declara impedida? Que otra persona del gobierno nacional, del gabinete del doctor Duque, otro ministro se encarga de atender esos asuntos, y eso no tiene, digamos, ningún misterio. ¿O será que la doctora Marta Lucía Ramírez nos va a decir que la única colombiana, la única persona en este gobierno que puede atender con objetividad, ¿cierto?, con neutralidad, ¿sí?, los asuntos de Luis Carlos Sarmiento es ella? Preciso, ella, la más cercana, pues sospechosa manera sería esa de analizar las cosas. Entonces, doctora Marta Lucía Ramírez, declárese impedida, respete la Constitución y las leyes. Usted no ha podido desvirtuar ni uno solo de los cargos que yo le he hecho. Pero además le digo esto al presidente Duque: ella está ahí porque usted la está sosteniendo. Usted fue la que le dio el poder especial para atender las cosas del negocio de la infraestructura, incluido lo de Sarmiento Angulo, que también financió su campaña en el sentido de los créditos que les aportó a la campaña de Marta Lucía y a la suya. Entonces tome una decisión y quítele esas potestades, sáquela de esas funciones. Pero si es inaceptable que, estando esa cercanía, ella se niegue a declararse impedida y usted la haya llenado de facultades que le permiten violar la ley como la está violando, doctor Duque.